Milei visita inesperadamente un hogar de ancianos y encuentra una historia que lo hace llorar. Cuando Javier Milei, el polémico presidente de Argentina, decidió aparecer sin aviso en un humilde hogar de ancianos en Luján, solo esperaba un gesto simbólico para conectar con su pasado. Pero lo que encontró fue a Ramón Suárez, un hombre de 89 años que guardaba un secreto enterrado hacía décadas, una foto amarillenta de un joven economista de los años 90. Un plato de locro compartido en plena crisis y una promesa olvidada. Lo que comenzó como una visita rutinaria se convirtió en un viaje al corazón de su propia historia, revelando que las personas que más nos marcan a veces son aquellas cuyos nombres ni recordamos. Y suscríbanse ahora y no se pierdan esta historia que redefine el significado de la gratitud. El sol de la tarde caía sobre Luján con esa luz dorada que solo existe en los pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. Javier Milei estacionó su auto sin llamar la atención, justo frente al portón de hierro del hogar San Martín. Nadie lo esperaba. Nadie había sido avisado. Ese era el punto exacto de su visita, volver sin que nadie lo supiera, como el hombre común que alguna vez fue antes de que la política lo convirtiera en un personaje público. La guitarra que llevaba en el asiento trasero tenía más polvo que cuerdas. Hacía años que no la tocaba, pero hoy sentía que debía llevarla. Algo en aquella mañana, al encontrar esa foto antigua entre sus documentos, lo había impulsado a hacer este viaje improvisado. En la imagen se veía a un joven Milei, con el pelo largo y una sonrisa despreocupada, cantando en un comedor comunitario durante los peores años de la crisis. La guitarra de entonces era la misma que ahora rescataba del olvido. Al cruzar el umbral del hogar, el aire cambió. El olor a guiso recién hecho se mezclaba con ese aroma particular a tierra mojada y lavanda que tienen los lugares donde el tiempo ha dejado su marca. Las paredes mostraban décadas de historias, fotos en blanco y negro de residentes ya desaparecidos, cuadros de santos con las molduras doradas desgastadas, y en un rincón, un almanaque de 1999 que alguien se había empeñado en conservar. ¿En qué estaba pensando?, se preguntó mientras sus pasos resonaban en el pasillo. No era el presidente aquí. No era el economista radical ni el polemista de televisión. En este instante, era simplemente Javier, el mismo que 30 años atrás creía que la música podía cambiar realidades. El primer indicio de que su visita no pasaría desapercibida llegó cuando la enfermera de turno dejó caer la bandeja que llevaba en las manos. Los vasos de plástico rodaron por el suelo mientras sus ojos se abrían como platos. Dios mío. Es usted, balbuceó. No terminó la frase. El murmullo se extendió como reguero de pólvora por los pasillos. Puertas que se abrían. Sillas que se arrastraban. Voces que susurraban el nombre que ahora cargaba como un título nobiliario. En el salón principal, un grupo de residentes interrumpió su partida de naipes para mirar al recién llegado. Algunos con incredulidad. Otros con lágrimas asomando en los ojos. Una señora de pelo blanco como el algodón se llevó las manos a la boca. Vine a cantarles algo, si me dan permiso, dijo mostrando la guitarra. Su voz sonó más vulnerable de lo que esperaba. La respuesta fue un aplauso que retumbó en las paredes. Pero entre el grupo, un hombre permaneció inmóvil. Vestía un suéter de lana gruesa a pesar del calor y sostenía entre sus manos un ejemplar de la acción humana de Mises, tan gastado que las letras del título casi habían desaparecido. Sus ojos, de un gris casi transparente, no se apartaban de Milei. Don Ramón, venga, insistió una cuidadora, el presidente nos va a honrar con su música. El anciano se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Al pasar junto a Milei, sus labios se movieron en un susurro que solo él pudo escuchar. Siempre supe que volverías, muchacho. La última vez que te vi, estabas cantando, cambalache, para los vecinos del barrio. El libro que me prestaste nunca te lo devolví. El mundo pareció detenerse por un instante. Milei sintió como un recuerdo enterrado emergía con fuerza, una biblioteca popular, un joven profesor de economía dando clases voluntarias y un obrero metalúrgico que era el único que lo escuchaba con atención. Ese obrero estaba ahora frente a él, 30 años después. La guitarra pesaba más en sus manos mientras se dirigía al centro de la sala. Cada mirada sobre él era un espejo que reflejaba diferentes épocas de su vida. Comenzó a tocar las primeras notas de Sur,
pero sus dedos parecían moverse por memoria propia. En ese momento, no era el presidente de la nación. Era simplemente un hombre que había vuelto al lugar donde, sin saberlo, había dejado pedazos de su alma. Mientras la música llenaba la habitación, vio cómo los residentes cerraban los ojos, tarareando en voz baja. Algunos lloraban. Otros sonreían. Pero la mirada de Ramón seguía clavada en él, como si estuviera viendo a través del tiempo. En ese instante, Milei supo que esta visita no sería lo que había planeado. Algo más profundo lo esperaba entre estas paredes, algo que tenía que ver con promesas olvidadas y deudas morales que el tiempo no había podido borrar. La última nota de la canción se mezcló con el sonido de un reloj antiguo marcando las 5. El aplauso fue cálido, pero Milei apenas lo escuchó. Sus ojos buscaron nuevamente a Ramón, quien ahora le hacía un gesto para que se acercara. El anciano señaló el libro que sostenía, donde una foto sobresalía entre sus páginas. Una imagen que Milei reconocería entre mil. ¿Te acuerdas de esto, verdad?, preguntó el viejo con una sonrisa que escondía décadas de secretos. El último acorde de Sur aún resonaba en el aire cuando Javier Milei sintió que todo el salón desaparecía a su alrededor. Solo existían esos ojos grises que lo observaban desde la esquina, cargados con el peso de una historia compartida. La guitarra quedó apoyada contra la silla mientras se acercaba al anciano, cuyas manos temblorosas hojeaban el libro de Mises como si buscara una página en particular. Ese ejemplar es de la edición del 78, dijo Milei sin poder evitarlo. Sus dedos rozaron el lomo desgastado. La primera que tradujeron completa al español. Ramón asintió con una sonrisa que iluminó su rostro surcado de arrugas. Y me lo prestaste un diciembre, cuando la fábrica cerró y yo no tenía un peso para comprarlo. Sus palabras salían lentamente, como si cada una fuera un tesoro guardado por décadas. Tus clases en el centro comunitario, eras el único que explicaba la economía para que nosotros, los obreros, la entendiéramos. El ruido del hogar parecía haberse apagado. Algunos residentes seguían tarareando la canción, otros conversaban en voz baja, pero para Milei solo existía este hombre que hablaba de un pasado que él mismo había enterrado bajo capas de discursos y entrevistas. Un aroma a café recién hecho llegó desde la cocina, mezclándose con el olor a naftalina de los abrigos colgados en la percha. Ese olor lo transportó de golpe al sótano de la biblioteca popular donde daba sus clases, al frío cortante de las noches de invierno cuando solo 2 o 3 personas asistían. Usted fue uno de mis alumnos, murmuró Milei, más una confirmación que una pregunta. El más viejo de todos. Ramón señaló una fotografía que asomaba entre las páginas del libro. Mira. La imagen mostraba a un grupo de personas reunidas en lo que parecía un galpón industrial. En el centro, un joven Milei con jeans gastados y pelo alborotado gesticulaba frente a una pizarra llena de ecuaciones. A su lado, un hombre de unos 40 años con overol de mecánico y brazos tatuados sostenía el mismo libro que ahora temblaba en manos del anciano. La fábrica de tractores, susurró Milei. Los recuerdos llegaron como un torrente, las huelgas del 92, los despidos masivos, las noches en vino compartido discutiendo sobre libertad económica mientras afuera el país se desmoronaba. Usted era el delegado. Ramón Suárez. Los dueños querían despedir a la mitad del personal y usted negoció para que al menos les pagaran las indemnizaciones completas. El anciano cerró el libro con cuidado. Y vos, pibe, fuiste el único que nos ayudó a entender los números reales. Sin vos, nos hubieran pagado con bonos basura. Una tos seca interrumpió sus palabras. Tu viejo estaría orgulloso. Él también era de los que peleaba por los demás. Milei sintió un golpe en el pecho. Su padre, el taxista que trabajaba 14 horas al día, que le enseñó el valor de cada peso ganado con esfuerzo. ¿Cómo conoció a mi papá? La historia salió entre pausas, acompañada por el tic-tac del reloj de pared y los pasos distantes de las enfermeras. Ramón y el padre de Milei se habían conocido en una protesta de trabajadores autoconvocados. Cuando la fábrica de Ramón cerró y la empresa se negó a pagar los salarios adeudados, el padre de Milei había organizado una colecta entre los taxistas para ayudar a las familias más afectadas. Tu viejo me consiguió el primer trabajo de chofer cuando ya nadie me contrataba por peligroso, recordó Ramón con una risa que terminó en otro acceso de tos.
Y cuando vos empezaste a dar esas clases en la biblioteca, él me pidió que fuera para apoyarte. El pibe sabe mucho, pero le falta calle, me decía. Los ojos de Milei ardían. Recordaba ahora las veces que este hombre se quedaba hasta el final de sus clases, haciendo preguntas que demostraban una inteligencia práctica, no académica. Las veces que le había prestado libros de su colección personal. El día que Ramón le trajo un termo de café caliente cuando la caldera del centro comunitario se rompió en pleno julio. Mi madre siempre hablaba de un ángel que nos ayudó cuando papá enfermó, dijo Milei, la voz quebrada. Usted le consiguió ese medicamento que no se conseguía en ninguna farmacia. Ramón hizo un gesto de modestia. Un conocido trabajaba en el laboratorio, nada más. Sus dedos acariciaron la foto. La vida es rara, ¿no? El pibe al que le enseñé a defender sus ideas ahora es presidente, y el viejo sindicalista terminó leyendo a Hayek. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. En ese instante, Milei vio más allá del anciano frágil. Vio al hombre que lo había defendido cuando los otros obreros se burlaban de sus teorías económicas. Al que le prestó dinero cuando su bicicleta, su único medio de transporte, fue robada. Al único que apareció en el velorio de su padre con un plato de comida caliente porque sabía que la familia no tendría fuerzas para cocinar. Tengo algo para vos. Ramón sacó un sobremanila amarillento de entre las páginas del libro. Son las cartas que tu viejo me escribió esos últimos meses. Habla mucho de vos. De lo orgulloso que estaba, aunque no siempre entendiera tus ideas. Milei tomó el sobre con manos que no podía controlar. El papel olía a tabaco y a tiempo. No se atrevía a abrirlo allí, delante de todos. Sabía que lo que contenían esas cartas lo haría pedazos y lo reconstruiría de nuevo. ¿Por qué nunca me buscó? Cuando empecé a salir en televisión, o cuando me postulé para diputado. Ramón se ajustó las gafas. ¿Para qué, pibe? Vos ya tenías tu camino. Yo solo fui un tipo que pasó por tu vida cuando lo necesitabas. Una sonrisa pícara iluminó su rostro. Aunque me alegro de que hayas venido. Hace años que quería devolverte este libro. La risa de Milei se mezcló con algo que sonó como un sollozo. El peso de la gratitud, de las conexiones que el tiempo no había podido borrar, lo abrumaba. En ese momento supo que esta visita ya no era sobre él, ni sobre su carrera. Era sobre honrar a quienes lo habían ayudado a llegar hasta aquí, especialmente a aquellos cuyos nombres no aparecían en los libros de historia. Hay algo más, dijo Ramón, bajando la voz. Algo que tu padre me pidió que te dijera cuando estuvieras listo. Pero eso mejor lo hablamos en otro momento. Sus ojos miraron hacia la ventana, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. Ahora deberías irte, presidente. Tu gente te estará esperando. Pero Milei no se movió. No podía. No ahora que había encontrado este eslabón perdido de su historia. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero en ese rincón del hogar San Martín, parecía haberse detenido para permitirles este reencuentro. Fuera, la realidad los esperaba. Pero por unos minutos más, solo existían el libro, las cartas y la verdad que ahora brillaba entre ellos con más fuerza que cualquier discurso político. El sobremanila descansaba sobre la mesa de madera gastada, entre las tazas de café que una enfermera había traído sin que nadie se lo pidiera. Javier Milei observaba las letras temblorosas en el frente, para el pibe, cuando sea grande. La caligrafía de su padre, borrosa por el paso de los años, le quemaba los ojos. Ramón sorbía su café con manos que ya no eran las del obrero fuerte que alguna vez había cargado cajas de herramientas en la fábrica. Pero sus ojos, grises como el acero, seguían teniendo esa claridad que Milei recordaba de sus clases. Tu viejo empezó a escribir estas cuando supo que estaba enfermo, dijo Ramón. Me las dio una tarde, en el garaje donde arreglábamos autos. Si algo me pasa, vos se las das, me dijo. Pero la vida nos separó. Vos te fuiste a estudiar a Buenos Aires, y yo, bueno, terminé aquí. Milei deslizó un dedo bajo la solapa del sobre. El papel crujió como si protestara por ser abierto después de tanto tiempo. Dentro, había 3 cartas y una fotografía pequeña, descolorida. En la imagen, su padre, mucho más joven, estaba arrodillado junto a un niño de no más de 6 años,
el mismo, con una camiseta de fútbol raída y una sonrisa sin dientes frontales. Detrás de ellos, un taller mecánico que reconocía al instante, el garaje de la calle San Martín, donde su padre trabajaba los fines de semana para pagarle los libros de economía. La primera carta comenzaba con una frase que le detuvo el corazón. Querido Javier, si estás leyendo esto, es porque finalmente aprendiste a escuchar a los que te rodean. La voz de su padre, perdida hacía más de 20 años, resonaba en cada palabra como un eco. Hablaba de cosas simples, del olor a pan recién horneado los domingos, de las tardes en que lo llevaba al taller y le enseñaba a cambiar un neumático, para que nunca dependas de nadie. De cómo escondía billetes bajo el colchón para pagar su primer semestre en la universidad. Pero también hablaba de Ramón. Ramón fue el hermano que nunca tuve. Cuando la fábrica cerró y no teníamos que comer, él apareció con una bolsa de harina, huevos y un pedazo de carne que no sé dónde consiguió. Tu madre lloró esa noche, no de hambre, sino de vergüenza. Pero él se sentó a la mesa como si fuera su casa y dijo, hoy comen ustedes, mañana veremos. Así era Ramón. Nunca dejó que nadie se hundiera solo. Milei levantó la vista. El anciano frente a él estaba mirando por la ventana, como si no quisiera invadir ese momento privado. Pero el brillo en sus ojos delataba que sabía exactamente qué decían esas cartas. Usted vivió con nosotros, murmuró Milei. No era una pregunta. Ramón asintió. Un par de meses, cuando tu padre perdió el trabajo en la municipalidad. Dormía en el sofá de la sala. Tu madre me odiaba al principio, creía que aceptar ayuda era como admitir la derrota, pero tu viejo insistió. Es temporal, decía. Y lo fue. La segunda carta hablaba de eso. De las noches en que Ramón llegaba tarde del trabajo y dejaba monedas sobre la mesa de la cocina sin decir nada. De cuando Milei, a los 11 años, había enfermado de neumonía y el anciano, entonces un hombre de 40, había vendido su bicicleta para pagar las medicinas. No le digas que te conté esto. Él cree que no me enteré, pero yo lo vi llegar caminando al taller durante semanas. Ramón piensa que la dignidad está en ayudar sin que te lo agradezcan. Por eso te escribo, para que nunca olvides que nadie llega solo a donde quiere estar. El papel temblaba en las manos de Milei. Las piezas encajaban ahora. Su obsesión por la libertad económica, su convicción de que el Estado nunca podía reemplazar a la solidaridad verdadera, incluso su desconfianza hacia los discursos vacíos de la política tradicional. Todo tenía raíces en estas historias que nunca le habían contado. ¿Por qué nunca me dijo nada?, preguntó, la voz más áspera de lo que pretendía. Ramón se encogió de hombros. ¿Para qué? Vos ya habías elegido tu camino. Además, una sonrisa astuta cruzó su rostro. Si te lo hubiera dicho, ¿me habrías creído? Los jóvenes siempre piensan que inventaron el mundo. El último sobre era más grueso. Dentro, encontró no una carta, sino un recorte de periódico amarillento del año 1995. El titular decía, obreros toman fábrica abandonada para crear cooperativa. Y allí, en la foto, estaba su padre, con el overal manchado de grasa, junto a Ramón y otros 10 hombres. Todos sosteniendo herramientas como si fueran armas. La fábrica de tractores, susurró Milei. La misma. Cuando los dueños la abandonaron, nos quedamos con las llaves. Tu padre fue el que tuvo la idea de convertirla en cooperativa. Duró 6 meses, hasta que los políticos del sindicato nos traicionaron y vendieron el terreno. Ramón señaló el recorte. Pero ese día, por primera vez, entendí lo que vos siempre decías en tus clases, que la verdadera economía es la que nace de la gente, no de los escritorios. Milei sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre había sido parte de esa historia. Él había sido parte de esa historia. Y, sin embargo, en todos sus discursos, en todos sus libros, nunca había mencionado ese pedazo de su pasado. La tercera carta era la más corta. Solo decía: Javier, cuando llegues a donde vas a llegar, recuerda esto, los números siempre tienen cara humana. La economía no son solo gráficos y teorías. Es Ramón compartiendo su pan. Es tu madre cosiendo ropa ajena para pagar tus libros. Es la gente común que se ayuda sin esperar nada a cambio. No lo olvides. Papá.
El reloj del hogar marcó las 6. Fuera, el sol comenzaba a caer, pintando las paredes de tonos dorados. Milei no podía hablar. Las cartas en sus manos pesaban más que cualquier discurso que hubiera pronunciado en el Congreso. Ramón se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos huesudas sobre la mesa. Tu viejo sabía lo que ibas a hacer, pibe. Me lo dijo el día que te fuiste a Buenos Aires, ese muchacho va a cambiar cosas. Pero también me pidió una cosa, que si alguna vez te veía perder de vista lo importante, te recordara de dónde venís. El presidente de la nación miró alrededor. A los ancianos que jugaban cartas en silencio. A las enfermeras que pasaban con bandejas de medicamentos. A este hombre que había sido testigo de su historia antes de que él mismo la entendiera. En ese momento, supo exactamente qué necesitaba hacer. El silencio en el salón del hogar San Martín era tan denso que podía sentirse en la piel. Javier Milei miró las cartas de su padre extendidas sobre la mesa, luego alzó la vista hacia Ramón. El anciano esperaba, paciente, como si supiera exactamente qué tormenta emocional se agitaba dentro del presidente. Sin una palabra, Milei se levantó y caminó hacia la guitarra que había dejado apoyada contra la pared. El instrumento parecía fuera de lugar en sus manos ahora, como si perteneciera a otra vida. Pero cuando sus dedos rozaron las cuerdas, la memoria muscular lo traicionó, y los primeros acordes de los dinosaurios de Charly García emergieron casi sin pensarlo. No era el tango que había planeado tocar. No era siquiera una canción que solía interpretar en público. Pero en ese instante, era la única que podía cantar. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Su voz, áspera por la emoción, llenó la sala. En las sillas dispuestas en semicírculo, los residentes del hogar se inclinaron hacia adelante. Algunos cerraron los ojos, otros se agarraron de las manos de sus compañeros. Pero Ramón no apartaba la mirada de Milei, como si cada palabra estuviera dirigida específicamente a él. Cuando llegó al estribillo, algo inesperado sucedió. Ramón, con una voz quebrada por los años pero sorprendentemente afinada, se unió al canto. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Milei sintió un nudo en la garganta. No era solo la canción. Era el simbolismo brutal de ese momento, el presidente y el viejo obrero cantando juntos sobre la desaparición, sobre lo que el tiempo se lleva y lo que milagrosamente sobrevive. La última nota se apagó en el aire, dejando un silencio cargado de significado. Entonces, en lugar de comenzar otra canción, Milei dejó la guitarra a un lado y se dirigió al centro de la sala. No había micrófonos, ni cámaras, ni discursos preparados. Solo un hombre frente a las personas que, sin saberlo, habían ayudado a moldear su vida. Cuando era chico, comenzó, mi padre me decía que la economía no eran números en un papel. Que eran las manos callosas de Ramón después de 12 horas en la fábrica. Eran los huevos que doña Elvira, nuestra vecina, nos dejaba en la puerta cuando no teníamos para comer. Hizo una pausa, mirando directamente al anciano. Hoy vine aquí pensando que sería yo quien les daría algo. Un momento de entretenimiento, tal vez. Pero en cambio, recibí la lección más importante de mi vida. Desde su silla, Ramón negó con la cabeza, incómodo con el reconocimiento. Pero Milei continuó. En estos años de carrera política, he hablado mucho de libertad económica. De mercados. De teorías. Pero me olvidé de contar la parte más importante, que ninguna teoría vale nada si no se basa en la gente real. En personas como ustedes, que construyen este país todos los días sin que nadie les dé las gracias. Una enfermera en el fondo de la sala se secó discretamente los ojos. Don Antonio, el residente más anciano del hogar, asintió con firmeza, como si esas palabras confirmaran algo que él siempre había sabido. Ramón, Milei extendió una mano hacia el anciano, usted fue el que me enseñó que la verdadera solidaridad no viene de los discursos, sino de los hechos. Cuando vendió su bicicleta para pagar mis medicinas, cuando compartió su comida con mi familia, eso era economía real. Eso era libertad en acción. El anciano intentó decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y cruzó los pocos pasos que lo separaban del presidente. Cuando estuvieron frente a frente, nadie en la sala respiró.
Entonces, con un movimiento que sorprendió a todos, Ramón Suárez, el exobrero metalúrgico, el exdelegado sindical, le tendió a Javier Milei, el presidente de la nación, un puño cerrado. El gesto era inconfundible, el saludo de los compañeros de lucha, de los que habían compartido batallas en las fábricas y en las calles. Por un instante, Milei quedó paralizado. Luego, sin dudarlo, cerró su propio puño y lo chocó contra el de Ramón. Fue un contacto breve, pero suficiente para sellar un entendimiento que trascendía las palabras. Tu viejo estaría orgulloso, murmuró Ramón, lo suficientemente alto para que solo Milei lo escuchara. No por el cargo, sino porque todavía te acordás de dónde venís. El presidente no pudo responder. En ese momento, se dio cuenta de que todas las teorías económicas, todos los discursos brillantes, todos los debates televisivos palidecían frente a esta simple verdad: la vida se construye con gestos concretos. Con sacrificios silenciosos, con personas que aparecen cuando más las necesitas y luego se desvanecen en el anonimato. Desde algún lugar de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. Pronto, el salón entero resonaba con un aplauso que no era para el presidente, ni para el economista, sino simplemente para Javier, el hijo de aquel taxista que alguna vez había soñado con un país mejor. Milei miró alrededor, memorizando cada rostro, cada arruga que contaba una historia, cada par de manos que habían trabajado más de lo que cualquier estadística podría reflejar. Sabía que cuando saliera por esa puerta, volvería a ser el presidente, el polemista, el símbolo. Pero por ahora, en este rincón olvidado de Luján, era simplemente un hombre que había redescubierto su propia historia. Y en el centro de esa historia, con sus manos temblorosas y su libro gastado de economía, estaba Ramón Suárez, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Javier Milei salió al jardín del Hogar San Martín, necesitando aire. Las emociones de las últimas horas pesaban como ladrillos en su pecho. Las cartas de su padre, el reencuentro con Ramón, esa canción que había brotado de su garganta como agua de un manantial secado hace años. Todo giraba en su mente mientras observaba el cielo teñido de naranja y violeta. Ramón lo siguió, moviéndose con la lentitud de sus 80 y tantos años pero con una determinación que venía de otra época. Se paró junto a él frente al viejo ombú que dominaba el patio, sus raíces retorcidas emergiendo de la tierra como venas. Este árbol lo plantamos los trabajadores cuando convertimos la fábrica en cooperativa, dijo el anciano, acariciando la corteza rugosa. Tu padre trajo el retoño desde su pueblo. Decía que era el símbolo perfecto, crece lento, pero cuando echa raíces, nada lo tumba. Milei miró las ramas que se extendían sobre ellos, protegiéndolos del último resplandor del sol. Era fácil imaginar a su padre aquí, joven y fuerte, cavando la tierra con esas manos que nunca temieron al trabajo duro. Voy a venir todas las semanas, anunció de pronto. Las palabras salieron sin pensarlas, pero supo al instante que eran verdad. Y quiero que usted tenga esto. De su bolsillo sacó un pequeño dispositivo electrónico. Es un teléfono modificado para personas mayores. Solo tiene un botón. Lo aprieta y me llama directamente a mí. No importa dónde esté, ni la hora que sea. Ramón tomó el aparato con escepticismo, girándolo entre sus dedos como si fuera un artefacto alienígena. ¿Para qué quiero esto si apenas puedo usar el televisor sin ayuda? Para que sepa que no está solo. Para que cuando quiera discutir sobre Mises o Hayek, o cuando necesite algo, no tenga que esperar a que yo venga. Milei sostuvo su mirada. Es lo mínimo que puedo hacer por el hombre que le enseñó a mi padre lo que realmente significa la solidaridad. El anciano guardó el dispositivo en el bolsillo de su cardado con un gesto de resignación cómica. Bueno, pero si suena a las 3 de la mañana porque no me acuerdo cómo apagarlo, no te quejes. La risa de ambos se mezcló con el canto de los pájaros que anidaban en el ombú. Por un momento, fueron simplemente dos amigos compartiendo un atardecer, sin títulos ni historiales que los separaran. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Ramón después de un silencio cómodo. Toda mi vida fui sindicalista. Creí en el Estado grande, en las regulaciones, en todo lo que vos combatís. Pero cuando la fábrica cerró, cuando el sistema nos falló, ¿sabés quiénes nos salvaron? Milei lo miró, intrigado. Los pequeños comerciantes del barrio.
El almacenero que nos fiaba comida. El dueño del taller que nos dejó usar sus herramientas. Hasta el kiosquero que organizó una colecta para los hijos de los obreros. Ramón sacudió la cabeza. La verdadera red de seguridad nunca fue el gobierno. Fueron los vecinos ayudándose unos a otros, libres y sin intermediarios. El presidente sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. ¿Cuántas veces lo había dicho en discursos y entrevistas, pero nunca con esta claridad, nunca con esta conexión visceral con la realidad? «Viva la libertad, carajo», murmuró, más para sí mismo que para Ramón. Pero el anciano lo escuchó. Y para sorpresa de Milei, extendió su puño nuevamente. «Viva la libertad, pibe. La de verdad. La que se construye día a día, persona a persona». Esta vez, cuando sus nudillos se encontraron, fue como si cerraran un círculo que había permanecido abierto durante décadas. Milei miró hacia el edificio, donde a través de las ventanas podía ver a los residentes reunidos para la cena. Doña Elsa, la mujer que había reconocido su voz al instante. Don Antonio, el exmaestro que le había corregido la postura al tocar la guitarra. Todos ellos, con sus historias silenciadas por el paso del tiempo. «Esto no va a quedar aquí», anunció, con una convicción que no había sentido en años. «Voy a crear un programa para conectar hogares de ancianos con jóvenes que necesiten aprender oficios. Que los que tienen toda esta sabiduría puedan transmitirla, no como caridad, sino como intercambio real». Ramón lo estudió con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. «¿Y qué vas a llamar a este programa?». Milei no lo dudó ni un segundo. «Raíces». El sol había desaparecido ahora, dejando solo un resplandor morado en el horizonte. Desde el comedor llegaban las primeras notas de un tango antiguo en una radio de transistores. Era hora de irse, pero ambos hombres sabían que esto no era un adiós, sino el comienzo de algo nuevo. «El próximo jueves vengo con asado», prometió Milei mientras se ajustaba el saco. «Y traigo el libro que mencionaste, el de economía austríaca aplicada a las cooperativas. A lo mejor hasta me convences de alguna cosa». Ramón sonrió, mostrando unos dientes amarillentos pero fuertes. «No te hagas ilusiones, presidente. A mi edad, ya no cambio de ideas, pero siempre me gusta una buena discusión». Mientras el auto presidencial se alejaba por las calles de Luján, Javier Milei miró por la ventana trasera. La silueta de Ramón seguía bajo el ombú, cada vez más pequeña pero imposible de ignorar. En su bolsillo, las cartas de su padre parecían palpitar contra su pecho. No eran solo recuerdos. Eran un recordatorio de que la verdadera libertad no era solo un concepto económico, sino la capacidad de honrar a quienes te ayudaron a llegar hasta aquí, de devolver, aunque sea una parte de lo recibido. De construir puentes entre el pasado y el futuro. Y, sobre todo, de nunca olvidar que incluso los presidentes, en el fondo, siguen siendo los hijos de alguien. La mañana del jueves amaneció con un cielo tan despejado que parecía pintado. Javier Milei llegó al Hogar San Martín conduciendo él mismo una camioneta cargada con parrillas portátiles, bolsas de carbón y cortes de carne que harían llorar de emoción a cualquier asador argentino que se preciara. Detrás de él, en otro vehículo, venían 3 jóvenes que había reclutado personalmente, un carpintero, una enfermera y un programador de software. Los 3 con la misma instrucción: aprendan. Escuchen. Llévense más de lo que vienen a dar. Ramón nos esperaba en el patio, sentado a la sombra del ombú con su libro de economía en las manos. Al ver llegar la comitiva, una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. «Pensé que hablabas en broma lo del asado», comentó mientras Milei descargaba una pila de leña. «Con la carne no se juega, viejo», respondió el presidente, limpiándose las manos en el delantal que llevaba atado a la cintura. No era la imagen que el país tenía de él. El pelo recogido en un desordenado moño, la camisa arremangada hasta los codos, las manos manchadas de hollín antes de empezar siquiera. El aroma a carne asándose pronto se mezcló con el de las empanadas que las cocineras del hogar habían preparado especialmente. Los residentes, atraídos por el festín inesperado, comenzaron a salir al patio, algunos en sillas de ruedas, otros apoyándose en bastones. Todos con los ojos brillando ante la perspectiva de una comida que no salía de las bandejas institucionales. Mientras las brasas crepitaban, Milei se sentó en el suelo,
espalda contra el tronco del ombú, junto a Ramón. Los jóvenes que había traído se dispersaron entre los ancianos, iniciando conversaciones que pronto se llenaron de risas y anécdotas cruzadas. El carpintero escuchaba con atención a un ex-ebanista que le explicaba los secretos de la madera de quebracho. La enfermera tomaba notas mientras una expartera le relataba partos atendidos a la luz de las velas. El programador, sentado en cuclillas frente a un extelegrafista, descubría asombrado que el lenguaje binario tenía sus raíces en el código Morse. «Esto es lo que siempre quise hacer», murmuró Milei, observando el patio lleno de vida. «Conectar los extremos de la historia. Que la experiencia no se pierda, que el conocimiento circule libremente». Ramón mordió una empanada aún caliente, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «En mis tiempos lo llamábamos comunidad, pibe. Pero a vos te gusta ponerle nombres nuevos a las cosas viejas». El sol del mediodía caía a plomo cuando finalmente sirvieron la carne. Milei, con un tenedor en una mano y un trozo de pan en la otra, se puso de pie frente al grupo. No era un discurso preparado. No había cámaras grabando. Solo palabras que salían directo al corazón. Mi padre decía que un país se construye desde las raíces, comenzó, mirando a cada uno de los presentes. Y hoy, compartiendo esta mesa, entiendo por fin lo que quería decir. No hay teoría económica, ni ley, ni discurso que valga lo que un plato de comida compartido con honestidad. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Este programa, Raíces, no es un plan social. No es caridad. Es simplemente devolverle a la gente lo que siempre debió ser suyo, el derecho a transmitir su saber, a sentirse útiles, a ser escuchados. Desde su silla, Ramón levantó lentamente su vaso de vino tinto. «Por los que se fueron y los que quedamos», dijo en voz alta. «Por los que enseñan y los que aprenden», agregó doña Elsa, levantando también su vaso. Uno a uno, cada persona en ese patio fue sumando su brindis, hasta que el aire vibró con decenas de voces unidas en una celebración espontánea de la vida. Milei, con los ojos húmedos, miró a Ramón. El viejo obrero le guiñó un ojo y levantó su vaso una vez más. «Y por la libertad de elegir con quien compartimos nuestro pan». El aplauso fue tan fuerte que asustó a los gorriones que anidaban en el ombú. La comida continuó durante horas, entre historias que cruzaban generaciones, recetas que se transmitían como herencias valiosas, y promesas de volver a encontrarse. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, Milei ayudó a limpiar los restos de la fiesta. Las manos que firmaban decretos presidenciales ahora recogían platos descartables sin la menor pretensión. Mientras acomodaba las sillas, notó que Ramón lo observaba desde su puesto bajo el árbol. «¿Qué pasa, viejo?» «Ya no tengo cara de economista», bromeó, acercándose. Ramón sacudió la cabeza. «Estaba pensando en lo que dijiste antes. Sobre las raíces». Sacó del bolsillo de su cardado una pequeña bolsa de tela. Dentro había decenas de semillas oscuras y arrugadas. Del ombú. Para que las plantes donde quieras. Así, cuando este árbol ya no esté, otros seguirán creciendo. Milei tomó las semillas con una reverencia inusual. Eran pequeñas, casi insignificantes, pero contenían la posibilidad de gigantes. Como las ideas. Como los gestos. Como las historias que ahora sabía que eran el verdadero combustible de cualquier cambio real. Al despedirse, en el umbral del hogar, Ramón no le dio un apretón de manos. Lo abrazó como lo haría un padre. Como seguramente su propio padre hubiera querido hacerlo. «¿Vas a volver, verdad?», preguntó el anciano, aunque ya conocía la respuesta. Milei señaló el teléfono especial en el bolsillo de Ramón. «Apriete ese botón cualquier día, a cualquier hora. Y si no vengo en persona, al menos le contestaré yo mismo». El camino de regreso a Buenos Aires pareció más corto que de costumbre. Mientras la ciudad aparecía en el horizonte con sus luces titilantes, Milei mantuvo una mano en el volante y la otra en el bolsillo donde guardaba las semillas. El peso de las cartas de su padre en la guantera era ahora un compañero, no una carga. En algún lugar entre Luján y la capital, mientras pasaba un camión cargado de trigo, una sonrisa espontánea apareció en su rostro. Bajó la ventanilla y, aunque no había nadie para escucharlo más que el viento de la llanura, gritó con todas sus fuerzas.
Y viva la libertad, carajo. El eco se perdió entre los campos, pero la certeza quedó grabada en su corazón: la verdadera libertad no era solo un concepto económico. Era esto. Era recordar. Era honrar. Era plantar semillas sabiendo que otros verían los árboles. Y sobre todo, era nunca olvidar que incluso los presidentes, en el fondo, siguen siendo los hijos de alguien. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.